Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estamos ya frente a la lección número 13 de la Guía de Estudio de la Biblia, que marca tanto el fin de un trimestre como prácticamente también el de este año. Sin duda el estudio de Deuteronomio fue muy clarificador y pudimos ver cómo este libro contiene verdad presente aplicada a nuestra generación del tiempo del fin. La próxima lección promete continuar con la misma línea edificadora que ha caracterizado hasta ahora el currículum propuesto por el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. El estudio del próximo trimestre lleva como título En estos últimos días, el mensaje de Hebreos, y como es de suponerse, está basado en esa epístola bíblica. Pero ya diremos más al respecto en la próxima semana. Ahora adentrémonos en la lección final de este trimestre, la resurrección de Moisés. ¿Estás listo para ir más allá de los campos de Moab, donde quedó temporalmente el cuerpo de este líder, y contemplar con tu clase su ingreso a las dos tierras prometidas? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El último material para los maestros concerniente a esta lección de Deuteronomio lo podrás ver en las páginas 152 a 155 de tu folleto. No te pierdas por nada su lectura, ya que agrega detalles muy interesantes en lo que concierne a la resurrección de Moisés. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Qué tal la siguiente pregunta para enfocar la lección de tu clase en la importancia del repaso? ¿En qué sentido la resurrección de Moisés es verdad presente y qué tiene que ver con nosotros? Pues este repaso busca clarificarlo. Ahora, deja que tus alumnos se queden con esa inquietud trabajando en sus mentes y continúa con la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos puntos conforman para mí el centro del repaso. Primero, la muerte de Moisés. Al leer la lección se puede notar que dedica 3 días al análisis del pecado de Moisés y su muerte, lo que da a entender que el autor quiere enfatizar los motivos por los cuales no pudo entrar en Canaán y tuvo que morir fuera de sus fronteras. Solo a manera de repaso, pregúntale a tus alumnos ¿qué razones dio el Señor para no dejar ingresar a su siervo a la tierra prometida? Busquen juntos en clase Números capítulo 20 versículos 12 y 13. El texto dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La mayoría de nosotros sabe que el Señor le había dicho a Moisés que le hablara a la roca y de ella brotaría agua. Sin embargo, en lugar de esto, Él la golpea 2 veces en aparente ira contra el pueblo por su actitud de rebeldía. Esto muestra que por mucho celo por Dios que hubiera tenido, desobedeció una orden clara de su parte. Algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, ya que el celo humano es un sentimiento imperfecto y poco confiable. Por otra parte, cuando Dios le reprende, le dice que tanto él como Aarón no creyeron en él, es decir, tuvieron falta de fe. Esto es algo sorprendente, sobre todo cuando uno lee los hechos asombrosos del Señor de los que ellos fueron testigos. Pero lo más increíble es que no santificaron al Señor ante los hijos de Israel. Es decir, sus palabras desviaron la atención de Dios y la concentraron en sí mismos. La frase, os haremos salir agua de la peña, quitan a Dios del escenario como autor del prodigio y la centra en ellos. Además, su actitud impaciente desdibujó el carácter santo del Dios al que representaban.
Escucha cómo lo presenta la siguiente cita, encontrada en la página 391 del libro Patriarcas y Profetas. La acusación era veraz, de que eran unos rebeldes, pero ni aún así la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Finalmente, recalca ante tus alumnos un aspecto importante. Pregúntales, ¿en dónde fue enterrado Moisés? Invítalos a leer Deuteronomio 34, 1, 5 y 6, que dice de la siguiente manera. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Seguramente todos subrayarán el hecho de que nadie sabe el sitio exacto en donde quedó su sepulcro, y hasta añadirán que fue para que no se convirtiera en un sitio de peregrinación e idolatría. Tú por tu parte subraya que fue en algún lugar del valle que quedaba frente al monte Nebo, en territorio moabita. Es decir, que luego de que Dios le hizo ver la tierra de una manera sobrenatural desde la cumbre, de allí bajó y el Señor le quitó el aliento de vida, ya que en el momento de su fallecimiento Moisés gozaba de perfecta salud. Con esto en mente, pasemos al segundo punto, el regreso de Moisés. Como acabamos de mencionar, no fue una enfermedad la que arrebató en agonía la vida de Moisés, sino que Dios mismo lo llevó al descanso. Esto, aunque a primera vista pareciera intenso, no deja de ser maravilloso, porque fue como una despedida íntima entre amigos, sin molestias ni quejas, con plena paz y absoluta confianza. Lo último que se dice es que el Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, del otro lado de la frontera del territorio prometido. Sin embargo, cientos de años después, el Nuevo Testamento nos presenta de repente otra narración en la que aparece de manera literal de nuevo Moisés, ahora dentro de las fronteras de Israel. Pregúntale a tus alumnos a qué misión fue enviado Moisés dentro de Canaán. Luego invítalos a analizar Lucas capítulo 9, versículos 28 al 31. Escucha cómo dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hasta ahora, un individuo que por primera vez esté haciendo una lectura completa de la Escritura se había quedado con que el gran caudillo de Israel murió en un valle moabita en las afueras de Canaán. Pero ahora, sin más ni más, vuelve a leer de él y el registro bíblico indica que está vivo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Bueno, hablaremos con más detalle de esto en el siguiente punto. Ahora meditemos en la razón por la que aparece Moisés en este lugar. La Biblia nos muestra un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la que va a la cima de una montaña identificada sencillamente como el Monte de la Transfiguración. Antes de eso, el Señor había dicho que algunos de los que lo escuchaban no morirían hasta que lo vieran venir en su gloria, es decir, haciendo una alusión a su segundo regreso. Ahora lo que pasa es que mientras el maestro oraba en el monte, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, la apariencia de su rostro cambia y su vestidura se hace deslumbrante. En ese estado de cosas, aparecen con él Moisés y Elías, con quienes tiene una conversación. Moisés es comisionado para hablar con el Salvador de la humanidad. Es enviado para conversar acerca de lo que ocurriría en Jerusalén. La historia sagrada nos indica que en esta travesía el Redentor iba a cumplir con las profecías que faltaban concernientes al Mesías e iría a morir por la humanidad. La presencia de Moisés y Elías con el Cristo transfigurado eran una representación en miniatura de su retorno a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. El resplandor que lo rodeaba indicaba, entre otras cosas, la gloria de su regreso. Elías era el símbolo de quienes nunca irían a conocer la muerte, ya que serán trasladados en vida a la patria celestial. Y Moisés prefiguraba a quienes murieron creyendo en el prometido y que serán resucitados incorruptibles en ocasión de su venida.
Ambos individuos fueron llevados al cielo y en aquel preciso momento fueron enviados de regreso a esta tierra en una misión especial en la que no solo testificaron a esos 3 apóstoles de lo que ocurriría en ocasión del advenimiento, cumpliendo así la promesa que el Señor había mencionado en los versículos anteriores, sino que sin duda tuvieron un rol importantísimo hablando con el Señor de todo lo que estaba en juego en ese viaje a Jerusalén, incluida la permanencia de ellos 2 en el cielo. Allí, en ese otro monte, el de la Transfiguración, Moisés posiblemente recordó los últimos momentos de su vida terrenal en los que no se le permitió entrar a Canaán, pero ahora se encontraba dentro de sus fronteras hablando con su Salvador de las implicaciones eternas de su misión de llevar a los redimidos a la verdadera tierra prometida. Desde ese punto de vista, podríamos afirmar que a Moisés, después de todo, sí se le permitió entrar en la Canaán terrenal, pero en el tiempo que Dios consideró adecuado. Y ahora vayamos al punto final de esta sección, la resurrección de Moisés. Si lo último que se dijo de la historia de Moisés fue que murió a los 120 años y que el Señor lo sepultó, y luego en el Nuevo Testamento se lo ve conversando con el Señor Jesús, entonces debemos suponer que algo pasó en ese lapso y ese algo tuvo que ver con su resurrección. ¿Y en dónde estuvo todo ese tiempo? Sin duda no fue en este mundo de muerte, sino en la patria eterna, en la Canaán celestial. Pero hablemos de lo primero. Bíblicamente se le llama resurrección al proceso que ocurre para que un muerto vuelva a vivir. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, Dios le retorna la vida a un ser, aunque su cuerpo ya se haya hecho polvo. Si ese fuera el caso, a su orden los átomos se vuelven a juntar, las moléculas se forman de nuevo, los tejidos, los órganos y los miembros se reconstruyen y la vida regresa para que se activen los recuerdos y el carácter. De esa manera la persona que se había muerto vuelve a la existencia y en el caso final de los redimidos no volverán jamás a envejecer, enfermar o morir. Por ese proceso tuvo que pasar Moisés, de la manera como ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo con los creyentes que desciendan a la tumba. Pregúntale a tu clase, ¿cómo se realizará la resurrección de los justos? Y luego invítalos a leer en 1 Tesalonicenses 4:16. La Escritura dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A la orden del Redentor, los redimidos resucitarán. Sin embargo, en el caso de Moisés se nos añade un detalle. Debido a que el Señor Jesús aún no había venido a morir por nosotros, Satanás se negaba a aceptar que fuera resucitado. La epístola de Judas, en el versículo 9 de su único capítulo, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En el gran conflicto, Jesús y Satanás se enfrentan por nuestro destino eterno. La liberación de Moisés de la muerte es verdad presente para nosotros, porque nos enseña que así como Él fue resucitado para jamás volver a morir, de la misma manera ocurrirá con nosotros y seremos llevados a la Canaán celestial para morar por la eternidad en nuestro hogar prometido. Por lo tanto, este aspecto de Deuteronomio también tiene que ver con nosotros. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Apliquemos lo estudiado planteando las siguientes preguntas a la clase y dejando que tus alumnos compartan sus respuestas. Número 1. ¿Qué te enseña que alguien tan especial como Moisés haya cometido errores? Segundo, Moisés no entró en la Canaán terrenal cuando quería, sino en el tiempo de Dios. ¿Qué puedes aprender de sus planes para tu vida? Finalmente, Moisés fue resucitado no por ser perfecto, sino porque el Señor lo perdonó de sus pecados. ¿Cómo te sirve esto para evaluar los argumentos perfeccionistas de ciertos sectores en nuestras filas? Cuarto segmento.
crea. 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Invita a tu clase a realizar la siguiente tarea. Coloquen dentro de los estados de sus redes sociales el versículo sobre la resurrección que más los inspira. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El Señor resucitó a Moisés para que los creyentes de todas las edades entiendan que su plan para la humanidad va mucho más allá de tener una buena vida en este mundo, que involucra la eternidad en su compañía. Eso es relevante para nosotros que estamos llegando al periodo final del gran conflicto. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nunca dejes de renovar tu misión diciendo cada día: yo iré hoy a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.